Bueno, hola a todos de nuevo. Veníamos viendo las propiedades, las diferentes propiedades de la mezcla de aire y vapor de agua. Y en el video anterior nos habíamos quedado en el volumen húmedo. Y ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad, que es el calor húmedo. El calor húmedo lo denotamos con la letra C sub S y representa la capacidad calorífica que tiene la mezcla aire y vapor de agua expresada por unidad de masa de aire seco que tenemos en la mezcla. Entonces, por cada libra de aire seco, la capacidad calorífica de la mezcla va a ser la capacidad calorífica que tiene esa libra de aire seco más las libras de vapor de agua que tengo por libra de aire seco por la capacidad calorífica específica que tenga ese vapor de agua. O sea, me queda esta expresión: calor húmedo es igual a la capacidad calorífica específica de aire seco más la humedad absoluta de la mezcla por la capacidad calorífica específica del vapor de agua. Y dentro de los rangos normales de temperatura, S sub P del aire seco tiene un valor de 0,24 unidades inglesas, BTU por libra grado Fahrenheit. Y el vapor de agua tiene un valor de unos 0,45 unidades inglesas. Y ahora vamos a ver cómo calculamos la entalpía de la mezcla, que al igual que las otras propiedades, la expresamos por unidad de masa de aire seco que tenemos en la mezcla. Entonces supónganse que yo tengo una cierta cantidad de mezcla aire vapor de agua que contiene 1 kilogramo de aire seco, y la entalpía de esa mezcla va a ser la entalpía que le corresponde al aire seco, tal cual como si estuviese solo en la mezcla, como si no estuviera el vapor de agua, más la cantidad de vapor de agua que tengo en esa mezcla por la entalpía que tiene ese vapor de agua, tal cual como si estuviese solo en la mezcla, más un cierto delta H de mezcla. Ahora bien, a la presión de una atmósfera y con las bajas presiones parciales de vapor de agua que solemos tener en el aire, las mezclas aire y vapor de agua se comportan como una mezcla de gases ideales. Es decir, como una solución ideal. Y ustedes ya saben que una solución ideal, este delta H de mezcla es cero. A su vez, para un gas ideal, su entalpía es totalmente independiente de la presión. O sea, la entalpía es una función exclusiva de la temperatura. Ahora bien, como ya han visto tanto en evaporadores como seguramente también en destilación, cuando vamos a determinar una entalpía absoluta de una mezcla que tiene diferentes componentes, lo primero que tenemos que hacer es asignar los estados de referencia para cada uno de esos componentes. Y en estos sistemas, como no hay ninguna reacción química entre los componentes del aire y el vapor de agua, uno puede asignar el estado de referencia para el aire seco de forma totalmente independiente al estado de referencia que uno se toma para el agua. Y los diagramas ciclométricos están construidos de tal manera que los valores de entalpía absoluta que allí se informan corresponden a un estado de referencia para el agua, que es el mismo que se utiliza en las tablas de vapor. Es decir, al agua pura en estado líquido saturado a 0 grados Celsius se le asigna entalpía igual a 0. Y esto permite utilizar esos diagramas ciclométricos conjuntamente con las tablas de vapor sin necesidad de andar haciendo correcciones en los valores de entalpía para corregir el estado de referencia que se toma por el agua. Lo que sí puede variar a veces de un diagrama ciclométrico a otro en los valores de entalpía absoluta que informan es el estado de referencia utilizado para el aire seco. Ahí, en la mayoría de los diagramas ciclométricos que corresponden a una presión total de una atmósfera, en cuanto a la presión en estado de referencia, esa se fija en una atmósfera, pero lo que puede variar es la temperatura. Algunos toman una temperatura de referencia de 0 grados Celsius y otros toman una temperatura de referencia de 0 grados Fahrenheit. En los diagramas ciclométricos que ustedes van a encontrar en el repartido de fórmulas que tienen en la plataforma EVA, ahí para el aire seco se tomó como temperatura de referencia 0 grados Fahrenheit. Pero bueno, independientemente de su valor, yo voy a denotar en esta presentación esa temperatura de referencia tomada para el aire seco, como se ve acá y también acá. Bueno, y habiendo fijado los estados de referencia tanto para el aire seco como para el vapor de agua,
ahora podemos calcular tanto la entalpía absoluta que corresponde al aire seco como la entalpía absoluta que corresponde al vapor de agua, como si estuviesen solos en la mezcla. Entonces el vapor de agua yo lo tengo a la presión parcial de vapor de agua que haya en la mezcla y a la temperatura T a la cual se encuentra esa mezcla de aire y vapor de agua. Y la entalpía del vapor de agua en esas condiciones va a corresponder a la entalpía que tiene el agua en estado de referencia, que por ser estado de referencia es 0, más el incremento de entalpía que tiene el agua al pasar desde el estado de referencia hasta el estado en el que se encuentra en la mezcla de aire y vapor de agua. Y ese cambio de entalpía es independiente de la trayectoria seguida para ir desde el estado inicial al estado final. Y yo acá el camino que hice fue el siguiente. O sea, parto del estado de referencia en el que tengo el agua en estado líquido saturado a 32 Fahrenheit. Y lo primero que hago es evaporar el agua. O sea, la paso ya desde el estado líquido al estado vapor. Ahí obtengo vapor saturado a 32 grados Fahrenheit. Y el cambio de entalpía que corresponde a ese primer paso va a ser el calor de vaporización del agua a 32 grados Fahrenheit. Ahí entonces tengo el vapor a la presión de saturación que corresponde a 32 grados Fahrenheit y a esa temperatura de 32 grados Fahrenheit. Y tengo que llevarlo hasta la presión parcial en la que se encuentra en la mezcla de aire y vapor de agua y la temperatura en la que se encuentra también en esa mezcla. El cambio de presión no me afecta nada a la entalpía, por tanto no lo considero para nada. Y sí el cambio de temperatura. Entonces, este término es el aumento de entalpía que corresponde al vapor de agua al aumentar su temperatura desde los 32 grados Fahrenheit hasta la temperatura T a la que se encuentra en la mezcla aire y vapor de agua. Luego, para el aire seco, en su estado de referencia a una atmósfera y a esta temperatura, es cuando le asignamos entalpía igual a 0. Y el aumento de entalpía para pasar desde ese estado de referencia hasta el estado en el cual se encuentra en la mezcla va a corresponder al producto de SSUP del aire seco por el cambio de temperatura desde el estado de referencia hasta la temperatura a la que se encuentra en la mezcla. Bueno, y hasta ahora todas estas propiedades que estuvimos viendo son todas bien conocidas por ustedes. Incluso el concepto del punto de rocío que vimos acá es exactamente el mismo que ustedes ya vieron en destilación. O sea, la única diferencia ahí es que en la destilación todos los componentes del sistema van a estar presentes en la fase líquida. Y en cambio acá el único componente que va a estar presente en la fase líquida es el vapor de agua. Pero en sí el concepto es exactamente el mismo. Pero ahora sí vamos a ver un par de propiedades que seguramente ustedes no conozcan y que son la temperatura de saturación adiabática y la temperatura de bulbo húmedo, que son dos propiedades bien importantes del sistema aire-vapor de agua y que vamos a utilizar mucho tanto para analizar los procesos de secado como los procesos de enfriamiento evaporativo en las torres de enfriamiento. Y comencemos viendo qué es la temperatura de saturación adiabática de una mezcla aire y vapor de agua. Y esta propiedad se define en base a un proceso de saturación adiabática como se esquematiza acá en la figura, donde tenemos una corriente de aire que se pone en contacto directo con una corriente de agua en estado líquido en un sistema adiabático, es decir, acá no hay disipación de energía en el sistema. Entonces, si esta corriente de agua se encuentra a una temperatura mayor al punto de rocío de la mezcla de aire, se va a producir una evaporación parcial de esta corriente de agua, por tanto el aire se va a ir humedeciendo. A su vez, si la temperatura del agua es menor a la temperatura del aire, la energía necesaria para esa evaporación va a provenir del aire que se encuentra más caliente y por tanto el aire se va a enfriar. Y vamos a considerar que esta corriente de agua es suficientemente grande, de modo que la corriente de aire pueda saturarse en vapor de agua antes de que la fase líquida se evapore por completo. Entonces está claro que si el aire está saturado, estas dos corrientes se encuentran en equilibrio entre sí. Entonces, para una presión total dada,
Y para unas condiciones de entrada del aire definidas, o sea, definida su temperatura y su humedad, existe y es único el valor de temperatura al que debería ingresar el agua en estado líquido en el sistema para que la salida, cuando el sistema está en equilibrio, ese equilibrio tenga lugar a la misma temperatura a la que ingresó el agua. Ese valor de temperatura es el que llamamos temperatura de saturación adiabática. Y como depende exclusivamente de las condiciones de entrada del aire al sistema, o sea, una vez definida la presión total, depende exclusivamente de la temperatura y humedad del aire en la entrada, es que esa temperatura de saturación adiabática puede considerarse como una propiedad de esa mezcla aire-vapor de agua. Entonces, si en un sistema como este, el agua ingresa a una temperatura que no sea igual a la temperatura de saturación adiabática del aire de entrada, acá se va a alcanzar un equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa, pero ese equilibrio no se va a alcanzar a la misma temperatura que ingresó el agua. Lo otro a resaltar acá es que esto es una caja negra donde nosotros vemos las corrientes que entran y las corrientes que salen, pero no sabemos qué pasa adentro de esa caja. Entonces, por ejemplo, el hecho de que a la salida la temperatura del agua sea igual que a la entrada, cuando el agua ingresa a la temperatura de saturación adiabática del aire, eso no necesariamente implica que la temperatura del agua en toda esta trayectoria, o sea, dentro de la caja, no varíe. Es decir, podría pasar que al principio esa temperatura baje y después empiece a subir nuevamente hasta que la salida es igual que a la entrada, o al revés, que aumente y que luego baje hasta que la temperatura de salida coincida con la de entrada, o podría pasar que la temperatura sea constante en toda la trayectoria del agua. Y vamos a ver más adelante que para el caso particular de la mezcla aire-vapor de agua, esa temperatura es constante. Sin embargo, para cualquier otra mezcla de otro gas y otro vapor, esa temperatura seguramente no va a ser constante. Bueno, hasta ahora definimos la temperatura de saturación adiabática en base a este sistema, pero todavía no vimos cómo calcularla. Y para llegar a una expresión para la temperatura de saturación adiabática, o sea, en función de las condiciones de entrada del aire, lo que necesitamos es plantear los balances de masa y balances de energía en este sistema de saturación adiabática en base al cual se define esta propiedad. Entonces acá tenemos nuevamente la representación del sistema y vamos a plantear esos balances de masa y de energía. Aprovecho ya para comentarles que la humedad absoluta que alcanza el aire en las condiciones de saturación adiabática se llama humedad de saturación adiabática y la entalpía que tiene el aire en esas condiciones se le llama entalpía de saturación adiabática. Y bueno, acá tenemos el balance de masa para el agua entonces, y tenemos que la disminución que hay en el flujo másico de la corriente líquida va a ser igual a la cantidad de agua que ganó el aire, y eso podemos escribirlo como el flujo másico de aire seco, o sea, este flujo másico no cuenta el flujo másico total, sino que excluye al vapor de agua que ingresa con esa corriente y cuenta únicamente al aire seco. Eso lo denotamos con el subíndice AS. Como la cantidad de oxígeno o de nitrógeno que pueda disolverse en el líquido es totalmente despreciable, es que el flujo de aire seco a la entrada es igual que el flujo másico de aire seco a la salida. Y bien, ese flujo másico, por el cambio de humedad absoluta del aire al pasar por nuestro volumen de control, eso nos da la cantidad de vapor de agua que ganó el aire desde la fase líquida. Entonces tenemos la ecuación 1 que representa el balance de masa. Luego la ecuación 2 representa el balance de energía. Para plantear el balance de energía, como el sistema adiabático, nos queda este flujo de aire seco por la entalpía del aire en las condiciones de entrada, más el flujo de agua que ingresa por la entalpía que tiene el agua en esas condiciones de entrada, tiene que ser igual a este flujo de aire seco por esta entalpía más este flujo de agua por esta entalpía.
Como la temperatura del agua a la salida es igual que a la entrada, la entalpía que tiene el agua a la salida también es igual que a la entrada. Ese balance entálpico, entradas igual salidas, puedo reordenarlo y me queda la ecuación 2, donde en la corriente gaseosa puedo sacar el factor común, el flujo de aire seco, y acá ven la ventaja de expresar esas entalpías de la mezcla por libra de aire seco y no por libra total de la mezcla. Y en el caso de la fase líquida, lo que puedo sacar como factor común es la entalpía del líquido, ya que su temperatura no varía y esa es constante entre la salida y la entrada. Y me queda la cantidad de masa de fase líquida que se pierde entre la entrada y la salida. Que por balance de masa para el agua habíamos visto que esa disminución en el flujo másico de la fase líquida era igual a la cantidad de agua que ganaba el aire. Y por tanto, sustituyendo esta expresión en la ecuación 2, me queda que el flujo de aire seco que me queda a ambos lados de la igualdad, por tanto se me cancela. Y en definitiva me queda la ecuación número 3, que me dice que el aumento de entalpía que tiene la fase gaseosa al saturarse adiabáticamente es igual a la masa de agua que ganó desde la fase líquida por la entalpía específica que tenía esa agua cuando estaba en la fase líquida. Este término es siempre positivo, por tanto siempre hay un pequeño incremento en la entalpía de la mezcla aire-vapor de agua al saturarse adiabáticamente. Pese a que se enfría, porque si bien se enfría, va ganando humedad y por eso tiene mayor entalpía por unidad de masa de aire seco. De todos modos, vamos a ver que ese incremento de entalpía siempre es bastante pequeño. Ahora bien, ya habíamos visto que la entalpía para la mezcla aire-vapor de agua podríamos escribirla como la entalpía del aire seco más la humedad absoluta por la entalpía del vapor de agua que acompaña la mezcla. Entonces, para las condiciones de salida, donde la humedad del aire es la humedad de saturación adiabática, la temperatura del aire es la temperatura de saturación adiabática, la entalpía en esas condiciones puedo escribirla de esta forma, donde esta entalpía es la que corresponde al vapor que se encuentra a la temperatura de saturación adiabática en esta corriente de aire. Análogamente, la entalpía que tiene el aire en las condiciones de entrada van a estar dadas por la temperatura que tiene el aire en la entrada y por la humedad que tiene el aire en la entrada. Y acá, entre paréntesis recto, por conveniencia, escribí la entalpía que corresponde al vapor de agua en estas condiciones, como aparece acá, como la entalpía que tiene el vapor de agua cuando está a la temperatura de saturación adiabática, más el incremento de entalpía que corresponde al aumento de temperatura desde la temperatura de saturación adiabática hasta la temperatura T sub 1, que es a la cual yo tengo que evaluar esta entalpía. Acá nuevamente la diferencia entre la presión parcial de agua que tengo en este punto y la que tengo en este punto no me importa en la determinación de la entalpía, porque si estoy considerando ese vapor como un gas ideal, la presión no incide en la entalpía. Y ahora, si uno sustituye estas expresiones para la entalpía de saturación adiabática y para Hg1 en la ecuación 3, y reordenando, va a llegar a la ecuación número 4. Es bastante sencillo ese desarrollo, acá se lo muestro paso por paso. Acá partimos de la ecuación 3 que teníamos en la transparencia, y lo primero que voy a hacer es multiplicar a ambos lados de la igualdad por menos 1, y entonces me queda esta ecuación de acá. Lo que sigue es sustituir las expresiones para estas entalpías. Acá tenemos Hg1 y restamos la entalpía de saturación adiabática. Y acá fíjense que la temperatura de referencia que me tomo para el aire seco aparece acá y aparece acá restando, o sea, este término se me va con este otro. Y acá puedo sacar de factor común la capacidad calorífica específica del aire seco.
Entonces agrupo C sub aire seco por T1 menos TCA, por un lado. Y a su vez la entalpía del vapor saturado a la temperatura de saturación adiabática aparece acá multiplicando a la humedad absoluta de entrada, y también aparece acá multiplicando a la humedad de saturación adiabática. Entonces puedo sacar el factor común, esa entalpía del vapor, y por tanto me queda esta expresión. Este primer término es este C sub P por T1 menos TCA. Habíamos dicho que esta temperatura de referencia se mide con esta otra. Este otro término es la humedad de entrada del aire por ese sub P del vapor por T1 menos TCA. Y acá, como había dicho, saqué de factor común la entalpía del vapor saturado a TCA y me queda multiplicado por I1 menos ISA. A su vez, acá puedo sacar de factor común esta diferencia de temperaturas entre T1 y la temperatura de saturación adiabática, y me queda esta expresión que está acá. O sea que esta diferencia de entalpías me queda igual a esta expresión, y por esta ecuación de acá arriba me queda entonces que puedo igualar esto que está acá a lo que aparece acá en esta ecuación del lado derecho de la igualdad. Y acá puedo pasar este término a la derecha de la igualdad y sacar de factor común la humedad de saturación adiabática menos la humedad del aire de entrada. Y por tanto me queda esta expresión, que es la que tenemos en la transparencia, que es la ecuación número 4. Entonces volvemos a la presentación, donde tenemos la ecuación 4, que acabamos de ver cómo se deduce a partir de la ecuación 3 y las expresiones de entalpía. Y se observan lo que tenemos dentro de este paréntesis curvo. Si vamos un poco para atrás, no es otra cosa que el calor húmedo del aire a la entrada. Recuerdan cómo calculábamos el calor húmedo de una mezcla aire-vapor de agua. Y por tanto, esto no es otra cosa que el calor húmedo del aire que está ingresando al sistema. Y por otra parte, lo que está en este otro paréntesis curvo no es otra cosa que la diferencia de entalpía entre el vapor de agua saturado a la temperatura de saturación adiabática y la entalpía del agua en estado líquido a la temperatura de saturación adiabática. Si bien este líquido no está saturado porque está a una presión que es mayor a la que corresponde a la de saturación, dado que la presión no incide en la entalpía, esta entalpía HL es prácticamente igual a la entalpía del líquido saturado a TCA. Por tanto, esta diferencia no es otra cosa que el calor de vaporización del agua a la temperatura de saturación adiabática. Entonces la ecuación 4 anterior podemos escribirla de esta manera, donde acá hemos colocado el calor húmedo y acá el calor de vaporización del agua. Y despejando de esta ecuación la temperatura de saturación adiabática, llegamos a la expresión final, que es la que me define la temperatura de saturación adiabática en función de las condiciones del aire en la entrada. Noten cómo el valor de TCA depende exclusivamente de las condiciones del aire que ingresa al sistema. O sea, acá aparece T1, la humedad del aire I1 y el calor húmedo, que depende únicamente de la humedad de entrada. Y luego habíamos visto que la humedad de una mezcla de aire y vapor de agua que se encuentra saturado en vapor de agua depende exclusivamente de su temperatura. Por tanto, esta humedad es función exclusiva de TCA. Y lo mismo con el calor de vaporización del agua. Depende exclusivamente de la temperatura de saturación adiabática. Entonces, para hallar TCA, conocía las condiciones del aire, T1 y I1, esta ecuación debe resolverse de manera iterativa. Es decir, supongo un valor de TCA, luego calculo según la ecuación que habíamos visto antes en el video anterior. Sí, acá tenemos la humedad que corresponde a un aire saturado, donde esta PS
es la presión de saturación a la temperatura que esté la mezcla. Es decir, con esta ecuación, la temperatura de saturación adiabática, yo puedo calcular esta humedad de saturación adiabática. Luego también, al haber supuesto un valor de TCA, puedo, de las tablas de vapor saturado, sacar el valor del calor de vaporización a esa temperatura. Y luego con la ecuación 5 calculo TCA y comparo así con el valor supuesto. Obviamente esta temperatura más fácilmente la vamos a poder sacar del diagrama ciclométrico sin necesidad de andar iterando con la ecuación. Antes de pasar a ver cómo obtenemos la temperatura de saturación adiabática a partir del diagrama ciclométrico, quiero resaltar algo de esta ecuación, que en definitiva es la que me define la temperatura de saturación adiabática, no es otra cosa que un balance de energía. Y lo que me está diciendo ese balance es que toda la energía que fue necesaria para evaporar el agua desde la fase líquida fue cedida por la corriente de aire que ingresa al sistema y que fue enfriada hasta la temperatura de saturación adiabática. O sea, este primer término es toda la energía que cede el aire seco más el vapor de agua que ingresa con esa corriente de aire seco al haberse enfriado desde T1 hasta TCA. Y este segundo término es toda la energía que se necesitó para evaporar el agua. Es decir, acá aparece el total de agua evaporada y acá el calor de vaporización del agua a la temperatura a la cual se da la evaporación, que es TCA. Sobre este concepto vamos a volver más adelante cuando comparemos la temperatura de saturación adiabática con la temperatura de bulbo húmedo. Y veamos ahora cómo obtener la temperatura de saturación adiabática de una mezcla a partir del diagrama ciclométrico, y para eso lo que utilizamos son las líneas de saturación adiabática, que yo acá se las resalté en naranja. Estas líneas representan mezclas de aire y vapor de agua a las que le corresponde una misma temperatura de saturación adiabática. Yo acá marqué solamente algunas líneas de saturación adiabática, pero ven que hay líneas construidas para incrementos de 1 grado Fahrenheit en el diagrama ciclométrico este. O sea, cada curva corresponde a una temperatura de saturación adiabática diferente, y para obtenerlas lo que se hace es fijar el valor de temperatura de saturación adiabática, con lo cual también queda definido sin un valor constante tanto la humedad de saturación adiabática como el calor de vaporización que corresponde a esa temperatura de saturación adiabática, y luego simplemente se grafican los valores de humedad absoluta versus los valores de temperatura. Acá, si el calor húmedo del aire fuese constante, esto queda la ecuación de una recta donde la pendiente es negativa y está dada por el valor de este cociente. Y si bien las líneas son prácticamente rectas, estrictamente no lo son, porque el calor húmedo del aire va variando ligeramente con la humedad. Pero claro, lo que pasa es que como estos sistemas son tan diluidos, o sea, el valor de las humedades absolutas son tan bajos que el calor húmedo de cualquier mezcla es siempre muy parecido al CSUP del aire seco. Es decir, este segundo término, al ser I muy chiquito, es siempre despreciable frente a este otro. Despreciable, o por lo menos bastante más bajo que el valor del primer término. Y lo otro es que las líneas de saturación adiabática se ven prácticamente paralelas unas con otras. Sin embargo, estrictamente no lo son, debido a que el lambda, el calor de vaporización, varía con la temperatura, y por tanto este valor de lambda va variando con el valor de TCA. Entonces, bueno, para determinar la temperatura de saturación adiabática que corresponde a una mezcla dada a partir del ciclométrico, queda bastante simple. Supónganse, por ejemplo, yo tengo una mezcla que corresponde a un punto que está acá.
Entonces ahí lo que tengo que hacer es simplemente fijarme sobre qué línea de saturación adiabática cae ese punto y a partir de eso cuál es su temperatura de saturación adiabática. En este ejemplo que estoy mostrando cae sobre la línea de saturación adiabática que corresponde a 100 grados Fahrenheit. Para saber a qué temperatura corresponde cada línea de saturación adiabática, lo que tengo que hacer es moverme por esa línea de saturación adiabática y llegar hasta la curva de saturación. Y cuando llego acá ya puedo leer directamente en la escala que tengo acá en el ciclométrico cuál es el valor de temperatura que corresponde a la línea de saturación adiabática. O de lo contrario, lo que puedo hacer es bajar verticalmente y leer el valor en las abscisas. Es decir, para una mezcla que esté saturada, su temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura que tiene esa mezcla. Por eso puedo bajar acá verticalmente. Y a su vez, el punto del cual yo quería determinar su temperatura de saturación adiabática era uno que estaba por acá. Pero como está sobre la misma línea de saturación adiabática, le corresponde la misma temperatura de saturación adiabática que a este otro punto que está saturado. Entonces, resumiendo, para cualquier punto que yo ubico en el diagrama ciclométrico, para determinar qué TCA tiene, lo que tengo que hacer es recorrer la línea de saturación adiabática hasta la saturación y ahí leer directamente el valor de temperatura, o si no lo veo, no me doy cuenta bien cuál es la escala, lo que puedo hacer es bajar verticalmente y leer el valor de TCA acá en las abscisas. Por otra parte, del diagrama ciclométrico también pueden obtener la entalpía de saturación adiabática. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla cuya representación en el diagrama ciclométrico corresponde a este punto y quiero saber qué entalpía tiene esa mezcla si se satura adiabáticamente, lo que tengo que hacer es seguir la línea de saturación adiabática y leer acá en esta escala que yo les marqué con estas elipses azules. Tienen que leer en esa escala el valor de entalpía de saturación. Cuando resuelvan problemas de torres de enfriamiento, algo que van a tener que hacer bastante es determinar del ciclométrico entalpías de aire saturado. Para eso lo que tienen que hacer es pararse en el punto que represente ese aire saturado y luego seguir por la proyección de la línea de saturación adiabática que pasa por ese punto hasta leer acá el valor de entalpía que le corresponde. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo quiero determinar del diagrama ciclométrico la entalpía que le corresponde a una mezcla pero que no está saturada? Y acá ya habíamos visto que las líneas de saturación adiabática en definitiva representan los pares de valores temperatura, humedad absoluta que cumplen con este balance de energía, que era el que vimos cuando comenzamos a desarrollar la expresión para la temperatura de saturación adiabática. Entonces pueden ver que, por ejemplo, la diferencia de entalpía entre este punto y este punto está dada por esta expresión. Es decir, la diferencia de humedad absoluta que hay entre ambos puntos por la entalpía que tiene el líquido a esa temperatura de saturación adiabática. En este ejemplo, 100 grados Fahrenheit. Y esa diferencia siempre es positiva, por tanto la entalpía en este punto va a ser mayor que la que tengo en este otro punto. Sin embargo, debido a que la entalpía del agua en estado líquido es mucho menor que la entalpía que tiene el vapor de agua a la misma temperatura, es que este término que tenemos a la derecha de la igualdad es totalmente despreciable frente a los valores de Hg o de HSA. Por eso muchas veces van a escuchar que las líneas de saturación adiabática son líneas de entalpía constante. Y eso es así, pero de forma aproximada, porque si bien estrictamente la entalpía va aumentando a medida que me voy moviendo en esta dirección por la línea de saturación adiabática, ese aumento de entalpía es muy pequeño y para muchos propósitos de ingeniería puede considerarse despreciable. Si yo quiero un cálculo más preciso y quiero considerar la variación de entalpía que tiene el aire al recorrer una línea de saturación adiabática, puedo utilizar
Estas curvas de desviación de entalpía constante, que yo acá se la marqué en línea punteada y azul, que son curvas que representan el lugar geométrico de los pares humedad absoluta, temperatura, que dan una desviación constante, o sea, una diferencia entre la entalpía de la mezcla sin saturarse menos la entalpía de saturación adiabática igual a un valor constante. Entonces, si yo quiero el valor de Hg, lo que tengo que hacer es, primero, determino el valor de entalpía de saturación adiabática y luego a eso le sumo el valor de D. Fíjense que los valores de desviación de entalpía siempre son negativos, dado que acá aparece el signo de menos multiplicando por este otro término que ya habíamos dicho que es siempre positivo. Entonces supóngase que yo quiero determinar la entalpía que corresponde a una mezcla que se puede representar por este punto. Lo que tengo que hacer es, sigo la línea de saturación adiabática, acá leo un valor de entalpía de saturación adiabática que en este caso da 71,8 aproximadamente. Y luego a eso tengo que sumarle el valor de desviación que pasa por ese punto, que en este caso es menos 2. O sea, me queda una entalpía de 69,8 en lugar de 71,8. Expresado en BTU por libra de aire seco. Entonces ven que esa diferencia no es tan grande. Y eso que en este caso me tomé un punto que está bastante alejado de la saturación. A medida que nos acercamos, la entalpía de cada punto se va haciendo cada vez más parecida a la entalpía de saturación adiabática. Y por tanto, ahí con más razón todavía puedo aproximar que la entalpía que le corresponde a la mezcla es aproximadamente igual a la de saturación adiabática. Bueno, y les había dicho que esta clase le vamos a dividir en 2 videos, pero bueno, les mentí, al final lo vamos a hacer en 3 videos. Este lo corto por acá, así ustedes ya lo pueden ir viendo y además yo puedo liberar el espacio en la memoria de mi teléfono para poder seguir grabando el siguiente video. Así que bueno, hasta luego.